Bienvenidos y saludos a todos los que su interés por los temas cofrades les haya traído hasta este podcast que la plataforma digital La Pasión que nos une emite. En esta primera ocasión, para hablar de una cuestión compleja y de las que pocas veces encontramos referencias en el mundo semanasantero de nuestra ciudad, nos referimos concretamente a la organización de una procesión. ¿De qué hablamos cuando planteamos la organización de un desfile procesional en la calle? ¿Qué debe tenerse en cuenta? Las dificultades de coordinar a un importante número de personas, de asignar a cada una un papel concreto dentro del cortejo, de cumplir unos horarios, y todo ello con el fin de que el conjunto, la puesta en escena de una estación de penitencia, se perciba como un ejercicio ordenado, coherente, con sentido litúrgico y mostrando de la mejor manera posible una estética cuidada hasta el mínimo detalle. Y para hablar de todo ello tenemos a tres personas que tienen experiencia en estas lides, unos más, otros menos, pero que son muchas las horas y los días que han pasado dentro del desarrollo de sus funciones en sus respectivas cofradías, organizando las procesiones que cada año salen a la calle en Salamanca. Presentamos a los participantes por orden alfabético de nombre de pila, para que no haya ningún problema. En primer lugar, Ángel Delgado Gómez, diputado mayor de Gobierno de la Archicofradía del Rosario. Julián Alcántara Prieto, hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Agonía Redentora, y por último Rubén Iglesias Martín, coordinador general de la Hermandad de la Soledad. Y para abrir el tema vamos a hacer una pregunta casi obligada, pero que casi todos tenemos claro cuál es la respuesta. ¿Cuál es la importancia que se da a la organización en la procesión de cara a conseguir una puesta en escena óptima? Y empezamos, por ejemplo, por Ángel. Importancia toda. Yo siempre he concebido el cortejo en una estación de penitencia o una estación rectífica como un engranaje en el que si todos los participantes saben perfectamente y conocen sus atribuciones y cómo tienen que desarrollarlas, ese engranaje funciona. En el momento que una de esas partes falla todo. Es decir, organizar un cortejo procesional requiere del trabajo de muchas personas, de muchas personas, no solamente diputados mayores de gobierno, fiscales, diputados, sino de gente alrededor que también colaboran, como es el caso de los auxiliares, personas de junta de gobierno que ayudan a la hora de organizar el cortejo en función, por ejemplo, de colocar a los hermanos según la antigüedad, en los tramos, etcétera, etcétera. Entonces, al final esto es un trabajo de muchos, pero yo siempre he dicho que tiene la máxima importancia. Una procesión bien organizada lo es todo en la calle y se nota cuando está bien organizada, a simple vista. O sea, es algo que se ve, se palpa enseguida. Desde el primer momento que tú ves a un nazareno portando la cruz de guía, ya ves si esa cofradía tiene un buen trabajo desarrollado por detrás o está, como digo yo, cogida con alfileres. ¿Y Julián? Pues es un poco lo mismo. Al final, las profesiones o las cofradías vivimos de esa exposición en la sociedad. Entonces, cuando tú sales a la calle, esa imagen, primera imagen que dan, que es como decía ahora mismo Ángel, es lo que transmites, ¿no? Entonces, si tú ves un nazareno que va en su sitio, va colocado, va pendiente si van en parejas con el de al lado para no adelantarse, para no retrasarse, es esa imagen plástica, ¿no?, de una cofradía en la calle. Es muy importante. También es verdad que hay que asumir una cosa, y es que la gente que lleva saliendo muchos años ya no hace falta casi ni decirles lo que tienen que hacer, porque ya ellos mismos saben perfectamente en qué orden van colocados, cuánta distancia más o menos tienen que dejar, incluso unos a otros se van corrigiendo. Llegados al caso, lo típico de que si van en parejas, si uno se adelanta un poco, enseguida el de al lado le pone la mano y lo frena, ¿no? Evidentemente luego en la organización, pues por ejemplo nosotros en nuestra cofradía, digamos que llevamos directores de procesión, por decirlo de alguna manera. No somos muchos, solemos unos 4 o 5, el director principal de la procesión, que es el segundo hermano mayor de la misma, y luego 4 o 5 personas más. Pero a pesar de eso, que siempre llevas un poco el orden a la hora de las paradas, dependes mucho, como bien decía Ángel, de esa persona que sabe meterse en ese papel, en ese momento, y comportarse en ese punto. Es decir,
no ir muy rápido, no ir muy lento, pararse cuando se lo mandan en el momento que se lo indican, porque en el momento que tú mandas para una procesión y se adelantan 2 metros, ya te están descolocando la parte final de la procesión, ¿no? Que siempre es donde más adolecemos todas, en la cola de la procesión, es donde más se nota. ¿Y Rubén? Pues para nosotros la organización hemos visto que este año que es clave, que sin organización pues no hay solemnidad, ni hay seguridad en la procesión. Y respecto a la organización, pues nosotros hemos pegado un cambio significativo que no se ha podido ver este año en la calle por la lluvia, pero la organización ha cambiado totalmente. Ahora es verdad que estamos dando muchos cursos de formación que creemos que es vital, porque de nada sirve organizar entre 10 personas la procesión cuando te viene el núcleo grande, que son los nazarenos y son los acólitos, los hermanos de paso. Si no los tienes formados y saben a lo que vienen, pues al final, por mucho que organices, no vas a conseguir lo que tú quieres demostrar en la calle. Entonces, por eso en nuestra hermandad nos hemos planteado que lo vital este año es formar a la gente. Al ser una de las hermandades más antiguas de Salamanca, creemos y estamos de acuerdo todo de la Junta de Gobierno que tenemos que formarlos y saber a lo que vienen, porque en nuestra hermandad, al ser tan numerosa, cuando salgamos a la calle nos encontramos con un gran problema de que hemos visto durante años que las horas nunca se cumplían. Pues una cuestión que era lógico, previsible, que era el tema de la formación. Y el tema de la formación plantea dificultades. No es lo mismo la formación en una cofradía recién creada que una cofradía antigua como puede ser la Soledad, o una, digamos, relativamente reciente pero que ya tiene sus años, como la adyacente. ¿Cómo se acomete el tema de la formación, que por lo que hemos escuchado aquí hasta ahora es clave? Cómo tienen que actuar cada uno de las personas que salen en una procesión con su correspondiente responsabilidad y su correspondiente acción. Es fácil, en el caso del Rosario tenéis experiencia porque lleváis relativamente pocos años. ¿Cómo encaráis eso, el tema de la formación? Tanto para el hermano, entiendo, como para los diputados, al final es todo. Sí, para todos. Vamos a ver. Yo, cuando nosotros hacemos las jornadas de formación al hermano nazareno, hermano Adecillo, yo siempre empiezo la charla diciendo una frase, y es: aquí partimos de cero. Es decir, venimos aquí y vamos a empezar de cero a aprender una nueva forma de cómo debe comportarse, o cómo entendemos nosotros que un nazareno, un hermano de la cofradía, debe de comportarse durante la estación de penitencia. Tú llegas a nuestra casa, has entrado a nuestra casa y, como digo yo, hay unas normas que queremos cumplir. Y siempre digo lo mismo al empezar, digo, y pensad una cosa: el trabajo de todos engrandece o tira para abajo la imagen de la cofradía. Es decir, tú vienes aquí, tienes que saber, en nuestro caso, pero igual que en otras cofradías, tú tienes que saber cómo debes de comportarse antes de llegar a la iglesia, cómo tienes que comportarte dentro de la iglesia, durante la estación de penitencia y posteriormente. Es decir, que el periodo de actuación empieza cuando antes, sale de casa. Empieza antes. Cuando sale y termina cuando llega a casa. Yo, ponemos un ejemplo, ¿vale? Habrá cofradías que lo tengan puesto dentro de su régimen interno, o la forma, digamos, de cómo organizan ellos lo que es la estación de penitencia. En el caso nuestro, por ejemplo, sí que tenemos puesto que el hermano que quiera venir desde su domicilio, o un domicilio de algún familiar, algún amigo, viste su túnica ahí, se viste nazareno y llega a la iglesia, tenemos puesto que, entre comillas, tiene que hacerlo por el camino más corto y en silencio. Siempre les digo lo mismo, digo, vamos a ver, digo, no es cuestión de que cogéis el Google Maps y si yo vivo en el barrio de Garrido, digo, pues tengo que ir por la avenida de Federico Anaya y me pide calle Zamora, Plaza Mayor y San Pablo. No, sino hacerlo de la forma más sostenida y de la forma en la que sea más lógica, ¿vale? Entonces, partimos desde eso, nosotros entendemos que la estación de penitencia empieza antes de la misma, desde el momento que tú te vistes de nazareno. No cuando sales por la puerta de San Esteban o por la iglesia X que sea, no. Empieza cuando uno se viste de nazareno. En ese momento empieza. Entonces es fundamental
que el hermano, en tanto de Cirio como en el caso, pues puede ser nuestro, otras cofradías, el Yacente, o el caso de Soledad, que tanto el nazareno como el fiscal de Cruz de Guía, el fiscal que va en el paso, el diputado de tramo, sepan exactamente todo lo que se está pidiendo. No solo consiste en que el hermano en el cirio sepa cómo levantar un cirio, cómo bajarlo, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, no, consiste en que todos ellos y nosotros también sepamos lo que tenemos que hacer. Al final es una imagen conjunta, sí, el hermano de cirio puede coger, hacer muy bien lo que le estamos pidiendo, cómo tiene que comportarse, no girarse, ir emparejado con su pareja de tramo, etcétera, etcétera. Es un trabajo de todos. Es decir, por mucho que el hermano esté formado, si el diputado de tramo no está formado, hay un problema también. Y luego una cuestión, estás hablando tú de tu cofradía, sin embargo, la cofradía adyacente, la Soledad y otras de las que existen en Salamanca, tienen su propia forma de entender la procesión y me imagino yo que será necesario adecuar la formación del cofrade a la forma de entender de la propia cofradía. Es decir, lo que está diciendo Ángel está refiriéndose exclusivamente a la forma que tienen ellos de verlo. Nunca se puede hacer extensivo porque cada una de las cofradías tiene, estamos de acuerdo que el orden siempre es importante, pero la liturgia inicial de cómo sales, pues en cada cofradía lo tienen de una manera diferente. Es totalmente distinto, nada tiene que ver. Nosotros, por ejemplo, aparte de tenerlo, como bien decía Ángel, instaurado en el régimen interno, ¿no?, en los estatutos, régimen externo de procesión, también tenemos indicado pues diferente. Por ejemplo, nosotros, por poner un ejemplo, no se puede ir con el hábito puesto desde casa. Debería de llevarse en una bolsa, guardado, la medalla por dentro, escondida, y una vez que ya llegas a la catedral, pues cambiarte, que para eso habilitamos distintas capillas, dejar allí tu ropa, entonces ya sí ponerte la medalla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, somos diferentes, ¿no? Digamos que todos aquí en Salamanca más o menos partimos de esa base, luego siempre hay alguna oveja descarriada, pues que toca avisar, ¿no? De todos los lados las hay, no solo en una, ¿no? Pero bueno, en línea general la gente sí es verdad que suele respetar bastante. Nosotros, por ejemplo, en la Junta General, que solemos tener previa a la Semana Santa, hacemos mucho hincapié, además de en la publicación que hacemos de la revista Cruz de Guía, cartas, el tema del comportamiento esa noche. Es decir, como decía, ¿no? Oye, venir con el hábito guardado, nada de venir con el puesto, nada de la medalla por fuera, ser respetuoso, y si tú vas a entrar antes de ir a la procesión a tomarte un café, pues si llevas la medalla puesta, esconderla, un poco pues para guardar las formas, ¿no? Y luego después, el tema de la formación es importante. Sí es verdad que aquí entran en juego mucho los cofrades veteranos, digámoslo así, ¿no? Al final son los que hacen escuela, porque yo le puedo decir a mis cofrades cómo se deben de comportar, pero al final siempre está ese mayor, que no tiene por qué ser mayor de edad, sino mayor en experiencia, que les corrige. No, esto no lo hagas, cuidado, no, tienes que hacerlo así. Y con los años vas pasando y vas viendo cómo la gente va comportándose como se espera de ellos. Siempre hay algo, nunca va todo perfecto. Siempre hay alguno que hay que darle un pequeño toque, típico, ¿no?, de el hábito planchado y lavado. Cada X años cámbialo, porque claro, en nuestro caso de la túnica, al ser blanca, pues ya no va siendo tan blanca. Amarillea ya, un poco. Claro, destaca por la noche mucho, entonces bueno, pues hay que ir un poco en esos temas, ¿no? Pero como insisto, yo creo que aparte de la formación en sí misma de las cofradías, también está la enseñanza de los veteranos de la misma, que incluso ellos mismos, sin que lleguen a nosotros a la Junta de Gobierno, ya están corrigiendo a la gente. Sí, pero me imagino que siempre será en la línea que marca la cofradía. Correcto, quizá no ya de una manera escrita taxativa, sino a lo largo de la tradición que se ha ido formando poco a poco. Exacto. Es decir, como decía, ¿no?, por ejemplo, hablamos siempre de que el hábito tiene que estar limpio y planchado, pero por ejemplo en ningún sitio pone que el hábito no tenga que venir guardado en una bolsa. Pero digamos que es un poco con los años he ido diciendo, oye, no, mira, que queda un poco feo venir con el hábito desde casa en capirote puesto. Se supone que tú vas a hacer una penitencia y la penitencia se hace en el anonimato. Entonces, está bien que te vean con un capirote porque saben que vas a una procesión, pero no saben a cuál y no te identifican, ¿no? Ir con el hábito puesto y la medalla por fuera es un orgullo para ellos, pero digamos que genera, o por lo menos a nuestra cofradía, una imagen un poco... Sí, es una cuestión de la forma en que la cofradía trata de que los cofrades que pertenecen a ella se comporten antes, durante y también después. Y después, por supuesto. Es que lo que sí que es importante es que el hermano sepa dónde está en cada momento. Exacto. Es así de sencillo. O sea, al final ellos entienden su estación de penitencia de una forma,
La Soledad entenderá de otra. Sí, cada uno lógicamente tiene su forma diferente y todas son válidas. Lo importante es que el hermano sepa exactamente a qué atenerse y cuáles son las exigencias en cada una de las cofradías. ¿Vale? O sea, yo pongo el ejemplo de lo que he dicho antes del tema de ir por el camino más corto y en silencio. Yo os he dicho, quien quiera hacer eso, y en el caso nuestro damos también la opción de que los hermanos se vistan en un sitio cerca de los dominicos, ¿vale? Unos salones. Entonces, quien no quiera vestirse ahí y se viste nazareno en su domicilio, en un domicilio de algún familiar, yo siempre se lo recalco, bajo vestido y antes de salir a la calle me pongo el antifaz. Porque es el momento en el que empieza la estación. Yo tengo que ir anonimato constantemente por la calle. A mí me pueden ver que yo soy del Rosario o puedo ser la cofradía X, me da igual. Lo que no me pone es identificar. Como fulano de, Martín de, ¿vale? Eso es importante. Y por eso creo que estamos los dos un poco en eso de que cada uno tiene que saber en qué cofradía está y cuáles son las exigencias. Sí, yo creo nosotros, por ejemplo, a diferencia de la Archicofradía del Rosario y la cofradía adyacente, tenemos en eso un grave problema, porque yo tengo recuerdo de estar un Viernes Santo antes de la procesión y ver a mucha gente viendo al rescatado con el hábito de la soledad en plena calle. Eso hay que limarlo. Ya no es, y no es una culpa del hermano, porque la culpa recae sobre la cofradía de que no hemos formado a esa persona y le hemos metido en la cabeza que eso no se debería de hacer. Sí, es que la cuestión es, a mi juicio, es tener claras las reglas, que las reglas pueden venir de inicio, si es una cofradía joven, o a través de la experiencia y de la tradición de años que se han ido puliendo y al final se plasman. Pero es que además, lo que dice Rubén, es que estás desvirtuando, en un caso como eso, es la imagen del Nazareno. El Nazareno no entiende realmente, muchas veces el hermano no entiende lo que supone vestirse con la túnica de su hermandad, que para mí es una de las cosas más, entre comillas, sagradas que tiene una cofradía. Es muy importante. Es muy importante. No es me pongo una túnica como si fuese esto Halloween o fuese no sé qué, o me visto aquí y ya está porque soy el más guay del mundo. No, ojo, vestirte de túnica de tu cofradía es algo muy importante y yo diría sagrado, en el sentido de que es un momento muy íntimo para el hermano. Y eso en Salamanca y en otras ciudades, en muchos otros sitios, no hay veces que a lo mejor que no se llega a entender. No se entiende ese punto de importancia que tiene el vestirse con nosotros con el hábito teníamos un problema, bueno, y Julián habrá visto muchos años en catedral, que los cultos que se hacían en Cuaresma, nosotros tenemos un nombre que es, casualmente solo en Salamanca lo hay así, que es el hermano de ceremonia, que es como sería pues un responsable durante los actos y los cultos, y siempre se ha hecho que en las misas del triduo estaban vestidos con el hábito, y yo era una cosa que no concebía, y a la Junta se lo dije, que esto a lo mejor teníamos que mirarlo porque teníamos que darle significado del hábito, para que la noche del Viernes Santo, a esta hora es cuando te tienes que poner el hábito, llevas todo un año esperando para ponerte este día el hábito, y que no fuera pues me lo voy a poner 7 veces este año, pues no. Es que no es una cazadora, que ser solo ese momento. Es que no es una cazadora, es tu túnica, tu cofradía, o sea, esto no es... En el momento que te pones la túnica y la medalla, ya no eres tú solo. Efectivamente, sí, ya formas parte de un colectivo, de una comunidad, de una cofradía. Tú vas por la calle y ves a una persona que está con el hábito puesto, está comiéndose unas pipas, viendo pasar una procesión, como decía ahora mismo Gary. Pues, y eso respecto a la formación, porque yo muchas veces cuando veo cursos de formación, vamos, no es que lo veo, sino que veo anunciados, la pregunta es, hay muchísimos aspectos, porque estáis hablando de temas que trascienden lo que es la propia procesión, el antes y el después, incluso el comportamiento de ese antes y de ese después. Eso también se inculca en los cursos de formación, es decir, que no te dicen cómo tienes que llevar el cirio, cómo te tienes que colocar, qué hacer en cada sino antes de y después de eso. Nosotros desde el año pasado, que es cuando hemos empezado a hacer los cursos de formación, hay un apartado en la charla que es el antes, durante y el después. O sea, y siempre, a ver, yo este año por ejemplo he visto mucha gente que ha llegado a la catedral, aún ya sabiendo cómo estaba el clima de la noche, con el capirote puesto, y a mí eso me ha sorprendido, que ha llegado gente, es verdad que luego al entrar en catedral, como la puerta es tan chica, pues se la han retirado y han entrado, y bueno, ahí ya se les ve la cara dentro del templo, que no pasa nada porque estén con el capirote quitado. Pero bueno, eso lo hemos visto y ha dado sus frutos en la formación. Es verdad que yo no sé si antes desconozco, no puedo decir que sí o que no, si había cursos de formación en la hermandad. Yo llevo toda la vida en la hermandad y nunca mando un curso de formación, pero llevo 37 años de hermano, nunca los he visto, pero bueno, puede ser que en otros aspectos a lo mejor a los hermanos de ceremonia sí se les ha formado, pero no da su fruto. Entonces yo creo que
A ver, yo creo que todas las hermandades de Salamanca nos estamos dando cuenta de que esto hay que impulsarlo de otra manera, y hay que darle otro carácter litúrgico, hay que impulsar la solemnidad que tiene. Exactamente. Una cuestión al hilo de lo que hablaba Rubén es el tema de los cursos, es decir, todos decimos que es muy importante, pero ¿de qué forma se capta la atención del cofrade para que acuda a estos cursos? Porque yo creo, vosotros me diréis vuestra experiencia, que algunas, las más recientes, es posible que tengan una posibilidad de enganchar, es decir, tú si quieres pertenecer aquí, inevitablemente tienes que acceder a un curso, pero las antiguas, la soledad, ¿cómo captas la atención para que un cofrade que lleve muchos años ya, pero no ha recibido nunca un curso de formación, entre en un por curso ejemplo, de formación? el rosario, yo lo estoy viviendo porque también soy hermano, que la gente que va al rosario va de propio intento, porque lo siente de verdad. Y por ejemplo, nuestra hermandad, también todos quieren a la Virgen y quieren ser hermanos, pero tenemos un carácter familiar. Entonces viene mucha gente yo apunto a mi hijo porque yo siempre soy hermano, yo apunto al sobrino, Entonces no hay esa, como dice Ángel, de que la gente al rosario va, yo quiero ser del rosario. Mucha gente viene desde pequeño, pues lo apunto, tal, y no es como aquí que yo estoy viendo que la gente viene porque, bueno... Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el nazareno y otra cosa es el cofrade. Parecen lo mismo, como la oveja churra y la merina, pero no son lo mismo, conceptos distintos. Son muy distintos. Uno va por, como dice Garry, por arrastre familiar, por tradición, que luego no quiere decir que se convierta en el otro y realmente lo sienta y trabaje para ello. Y hay otros que se dan de alta en una cofradía sabiendo lo que hay y comprometidos con ella. Entonces, digamos un poco, si me permitís la semejanza, como en el mundo de las motos. Está el motero de terraza, que saca la moto en verano para que le vean, y está el motero de verdad, que le da igual que esté cayendo chuzos de punta, que coge la moto y viaja con ella, ¿no? Es un poco lo mismo, y es lo que dice Garry. En la gente veterana, al final, vienen arrastrados los hijos, los familiares, y a lo mejor con el tiempo se profesionaliza, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo hacer que el cofrade se convierta en nazareno? Es una tarea muy difícil. Hombre, ya porque al margen de la formación, que nosotros podemos poner todo de nuestra parte y poner las normas y explicarlas y ayudarles a entenderlas y a ponerlas en práctica, al final el cofrade o la persona tiene que tener intención de ello. Entonces, si vienen por tradición familiar, nos va a costar mucho trabajo. Porque hay gente que viene ya con la mentalidad hecha y no hace falta casi ni decirles nada. Pero hay otra gente que aunque le esté explicando, no, si es que yo llevo aquí muchos años, a mí me vas a explicar tú a mí cómo esa expresión, tengo que hacerlo, ¿no? La expresión de yo llevo, bueno, desde mi abuelo se remontan a varias generaciones, entonces parece que tienen una especie de permiso de bula que les permite hacer lo que ellos quieran. Ya no digo lo que quieran, lo que ellos quieran. Encima es peor todavía si encima la persona que se lo está diciendo, nos estamos riendo, pero es verdad, es más joven que ella. Exactamente. Porque vas a venir tú a mí a explicar, yo que te saco 30 años y llevo aquí en la hermandad. ¿No? Es muy complicado. Hay que tener mucha mano izquierda porque enseguida hay gente que enseguida se enfada y se da baja. También es cierto que yo creo que estamos en un momento ahora mismo, como digo yo, de otra de impulso. Aquí la Semana Santa tiene unos años un poco más complicados a la hora a lo mejor de que la gente joven se involucrase en la Semana Santa, y yo creo que estoy notando, por lo menos lo que respecta a lo que yo conozco, que es mi cofradía, algunas otras que yo puedo conocer, que sí que hay como un nuevo impulso de la gente joven a pertenecer a esas corporaciones y a formar parte de ellas. Entonces, esta mentalidad que están dando nueva, que había un debate que creo que no es momento de meterse en ello de pleno, es una mentalidad, como digo, rompedora o diferente, ¿no? Entonces, eso mismo hace que mucha gente joven que entre ya con el sentido de yo quiero ser hermano, pero también quiero hacer mi estación de penitencia, porque entiendo la importancia que eso tiene dentro de mi corporación, de mi cofradía, de mi hermandad. Y cuando tú le haces entender a un hermano que el culto externo más importante es el día en el que tú te vistes nazareno, vas a la catedral, o el templo que tengas de referencia, a hacer tu estación de penitencia, que es una parada, la parada para rendir un sentido de expiación, de adoración al Santísimo Sacramento, que es la Eucaristía expuesta, básicamente. Cuando tú al hermano le haces entender eso, el sentido real de lo que supone vestirse de nazareno, yo lo tienes ganado para siempre. Lo ganas para siempre. Es que esa cuestión, es decir, de qué manera las personas que se pueden sentir atraídas por la imagen, la puesta en escena, pero que luego necesitan no solamente una formación, sino
un periodo de reflexión interna, de introspección, para decir, bueno, es que esto supone más, para que se implique de una manera real, seria, y que asuma con normalidad todo lo que se le obliga, todo lo que le a lo que acompañarles. Sí, claro, es que yo creo que es labor de la hermandad. Sí, exacto, hay que irles guiando, hay que irles ayudando. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en nuestro caso particular, al margen, ¿no?, de lo que pueda saber o no, cuando se dan de alta en nuestra cofradía, mira, el próximo martes vamos a poner las flores a la imagen, ¿no?, a los pasos para la procesión. Pues yo voy. Entonces vienen la primera vez y se enganchan. Ya vienen a eso, vienen a recoger, vienen a limpiar y se van introduciendo cada vez más en la vida diaria de la cofradía. Y al final esos son los que luego te quedan en el fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los enganchas con ese. Y eso también es una labor importante porque muchas veces, y yo lo he vivido cuando era más pequeño, no vengas porque me vas a retrasar, no, aquí se trata de que aunque tardes más, cuanto más gente mejor, porque eso es imprescindible, o sea, estoy totalmente de acuerdo, el que la clave de todo es hacer vida de hermandad. Exacto. Es decir, vida de hermandad en el sentido de que la persona sienta que pertenece a un todo y que esa persona pueda aportar lo que sea, un granito de arena para hacer algo, lo que dices tú, para las flores, para limpiar la plata, para barrer, para lo que sea. Eso es. Y que cuando esa persona entiende que yo sirvo para algo... Exacto, se siente útil. Claro, coge pertenencia a la hermandad o a la cofradía. Cuando tú a una persona no le abres esa puerta para que pueda acceder y pueda hacer determinadas cuestiones o pueda ayudar en lo que sea, esa persona se pone la túnica, se va y al cabo de 8 o 10 años ha dejado de salir en la procesión. Sí. Nosotros hemos empezado desde el año pasado con el grupo infantil. Empezamos con unos 10 niños y mira, por ejemplo, hoy esta tarde hay convivencia infantil y vienen 30 niños. La cantera, es que la cantera. 30 niños, que dices, cualquier hermandad ahora se pone con 30 niños una tarde a la de enero, que todavía cuesta, pues que se vengan aquí a la hermandad en los congresos nacionales, que tenemos la gran suerte de que este año va a ser aquí, no nos tenemos que desplazar. Yo he viajado mucho por España desde que tuve cierta edad. Uno de los temas recurrentes, una de las ponencias recurrentes era la juventud, la cantera, los niños que tienen, jóvenes, con la formación, claro, que hablábamos ahora. Bueno, vamos a cambiar de tema dentro de la organización, porque es un tema que yo lo quiero, porque es importante, que es el recorrido, es decir, el diseño del recorrido, los horarios, de qué manera afecta eso a las cofradías a la hora de plasmar su organización. Porque no es lo mismo pasar por un sitio que por otro. ¿Cuáles son las razones que me indican? En vez de ir por aquí, voy por acá, aunque tenga ventajas, tenga inconvenientes. ¿Cómo hacéis? Se lo voy a preguntar primero a Rubén el recorrido, porque como he oído sutiles cambios, ¿no? A mí me gusta. Yo desde pequeño veía la soledad en un punto que me lo han cambiado y me han fastidiado. Entonces se supone que tienes buenas razones para hacer un cambio, lógicamente. Entonces, háblanos del recorrido y su importancia dentro de la organización de la procesión. Bueno, yo antes de esto le tengo que dar las gracias aquí a Ángel, porque ha sido, yo lo llamo mi profesor, porque me ha enseñado muchísimas cosas, así que le doy las gracias a él porque al final la hermandad pues se está beneficiando de todo lo que nos ha enseñado Ángel. Nosotros el recorrido que teníamos el año pasado, había un montón de cruces y calles que compartíamos con la Hermandad del Amor y de la Paz. Y bueno, los hermanos de ceremonia, la Junta de Gobierno, estábamos con mucha intranquilidad de que teníamos que ir a hacer un recorrido que no, en cierta parte no se iba a disfrutar, porque teníamos que agilizar mucho el ritmo para poder llegar antes que Amor y Paz, que Amor y Paz hiciera su acto que hace en la puerta de nacimiento de la catedral, y que ellos volvieran por Francisco Vitoria y nosotros para atravesar Amos Libreros. Y ahí teníamos la cierta duda. Sabemos cómo es el paso de la Soledad, que pesa muchísimo, y el ritmo no puede ir como nosotros consideramos, atrasar la procesión y que hubiera un cruce entre dos cofradías y hubiera un problema. Nosotros lo transmitimos a la Junta de Cofradías, tuvimos una reunión interna con las dos hermandades, pero nosotros vimos que este recorrido no iba a funcionar bien. Entonces decidimos darle a la inversa, para que los hermanos no vieran un cambio circunstancial muy grande en el recorrido, pues lo que hicimos a la inversa, y no afecta a nadie, porque luego a la vuelta por Rúa con la Hermandad de la Amor y de la Paz, nosotros los vemos desde lejos y sabremos si han pasado su recorrido o no,
y podemos pasar. También otro de los principales motivos es que la vuelta cuando venimos, es verdad que venimos ya, como le pasa a todas las hermanas de Salamanca, que vuelven solos, y consideramos que el paso por la universidad, por Clerecía, el Cacho de Compañía y Meléndez, pues también tenía que darle su importancia, y así nosotros es verdad que concentramos mucha gente en la Rúa, pues darle ese motivo para que vayan a esas calles a vernos. Ese es nuestro principal motivo del recorrido. ¿Y vosotros, Yo el tema del recorrido? Claro, yo siempre hago dos preguntas para empezar a hablar de esto, y es: ¿qué quiero hacer yo? Y si estoy capacitado para desarrollarlo en la calle. Es decir, yo puedo pretender, imaginémonos que mi cofradía sale del barrio de San José, del barrio de La Vega, y yo quiero ir hasta la Plaza Mayor y volver. Y cuento con un turno de carga muy escaso de hermanos de carga. Pero más probable que el turno de carga cuando llegue a la Plaza Mayor ya estén reventados, estén ya que no puedan ni con el alma. Cuando tú haces un recorrido y elaboras unos horarios, tienes que hacerlo sobre todo teniendo en cuenta cuáles son tus fortalezas y qué es lo que tú puedes realmente luego defender en la calle, tanto de tiempo como lo que es también teniendo en cuenta lo que te vas a encontrar luego también en la calle cuando tú sales. Pongo el ejemplo que nos pasa en Salamanca muchas veces. Muchas cofradías, como ha dicho Rubén, salen y tienen cruces con otras. Vale, si yo hago unos horarios, yo primero quiero saber yo tengo que estar en tal punto a tal hora, mi ritmo por hora es tantos metros. Eso es muy sencillo el hacerlo en el tema de horarios. ¿Vale? Marco las paradas, hablo con el fiscal de paso, fiscal de cudería, organizamos todo lo que es el ritmo, que además es importantísimo llevar un ritmo constante. Siempre eso he dicho yo a Rubén muchas veces cuando hablamos de esto. Me parece que la clave para que un hermano nazareno no se canse es evitar los parones innecesarios. Es decir, si tú vas caminando, para un minuto, sigo caminando, lo peor que le puede pasar a un hermano es que esté parado más de 10 minutos, ahí lo matas. Las lumbares se acaban destrozadas. Entonces, es importante eso, el mantener un ritmo, etcétera, etcétera. Y en el tema de los horarios, que es una cosa que siempre digo yo, el hacer unos horarios no es decir, es que fíjate, es que he hecho unos horarios al minuto. Tal, es que fíjate, esto es que este tío o este otro. Es que vosotros los hacéis al minuto. Claro, claro, pero no es porque Ángel quiera ser aquí el más papista que el Papa. Es que llevar unos horarios al minuto implica que tú mantienes un ritmo constante y que el fiscal de cudería te lo está manteniendo en las calles. E implica que cuando tú tienes que hacer un cruce con otras cofradías, lo vas a llevar al minuto. Si tú mantienes el ritmo que tú estás marcando la cruz de guía, el fiscal de cruz de guía, tú llegas a ese punto crítico, entre comillas, a la hora exacta a la que tú quieres llegar. Y tú vas a poder salvar ese cruce para dejar paso libre a otra cofradía a la hora exacta a la que tú quieres también dejarla. Pero es más, a mí me parece además que las cofradías hoy en día publiquen unos horarios desarrollados para la gente, es también una obligación para las cofradías. Es decir, yo pongo unos horarios y tengo que cumplirlo por la gente que está en su casa a lo mejor calentita en el mes de marzo viendo la tele y ha decidido bajar a mí al centro a ver mi cofradía. Yo respecto a eso... Es una obligación yo moral. Respecto a eso he conversado con responsables de cofradías y se lo he comentado. Digo, es, a mi juicio, muy importante. En el caso, por ejemplo, de Yacente no tiene ningún problema porque no se va a cruzar con nadie, porque cuando termina flagelado empezáis vosotros prácticamente y aunque se solapen unos minutos no es nada. Soledad sí se puede cruzar con Cristo de la Liberación y vosotros tenéis a Humildad. Pero como dice Ángel, me parece que es una propuesta interesantísima de cara al público el conocer con detalle que la cruz de guía va a estar en la calle Pan y Carbón en vuestro caso o en la esquina de tal sitio, porque eso ayuda mucho. Lo que pasa que eso es complejo de hacerlo, ojo, no complejo, sino que requiere un esfuerzo muy grande, tiempo, aunque tú dices... Yo no creo que sea complejo. Lo que requiere es un compromiso. Sí, pero es un compromiso, no es complejo, es un compromiso. Bueno, hay veces que los compromisos son complejos. Y sobre todo es que la cofradía, si no lo cumple, queda retratada. Y ese es el riesgo, porque muchas veces hay imponderables que todos los pueden pasar a todos. Tú puedes hacer al milímetro, pero luego se te pone a llover o paralizas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese compromiso, a mí me encantaría que se extendiera a la generalidad de las cofradías. Lo digo como
espectador. Pero yo estoy de acuerdo en eso, pero te voy a decir una cosa, es decir, al final, en el momento que tú pones un cortejo en la calle, hay 1000 cosas que tú no puedes controlar y te pueden afectar a la hora de que tú vayas más lento o pase algo, cualquier cosa, ¿vale? Pueden pasar 1000 cosas. Aquí la cuestión es que cuando tú en un punto no has llegado a la hora por motivo X, que tú seas capaz de llegar al punto central, por ejemplo, en el caso nuestro, llegar a la catedral a la hora que tienes marcada. ¿Y eso qué implica? Que tengas un plan B para decir, oye, si yo aquí he perdido 15 minutos porque he tenido que estar parado, porque ha pasado lo que sea y ha estado lo que es la procesión parada 15 minutos, yo sé que en este punto y en este punto que yo tenía que parar, no voy a parar. Entonces voy a digamos, avanzar más parando menos. Diciéndolo así para que toda la gente lo entienda. Recuperar, ¿vale?, el tiempo perdido. Efectivamente. Y en eso también implica el que tú sepas perfectamente cuál es el ritmo máximo al que puede avanzar tu cofradía en la calle. Y eso lo consigues hablando mucho con el jefe de paso y con el... Reitero, es necesario esfuerzo, trabajo, dedicación, que es que cualquier cosa de una cofradía requiere todos esos elementos. Desde el desconocimiento yo creo que no sé cómo funcionan el resto de cofradías. Bueno, puedo conocer el Rosario y Acente porque casualmente soy de las 3 hermandades. Pero yo creo que hay un cambio en decir quién es el que manda, la cruz de guía o los pasos. Porque muchas hermandades, yo sé que la Soledad, porque yo era de carga, casualmente soy bajito y me tengo que ir adelante del todo, entonces yo lo veía que la Soledad paraba y correlativamente iba la gente parando. Entonces yo dije, aquí hay un fallo. Claro. Porque ahora lo que nosotros estamos implantando es que la cruz de guía se pare y todo por detrás vaya parando. Entonces a la hora de avanzar es mucho más fácil, porque claro, tú imagínate que cuando paraba la Soledad, la hilera que teníamos de nazarenos hasta llegar al primero y parar. Y luego que volviera a arrancar la Soledad y todos otra vez andar. Es que ahí había un fallo. Hay aquí 2 posibilidades. O manda la cruz de guía o manda los pasos. Todo tiene pros y todo tiene contras. Yo, por ejemplo, pertenezco a la hermandad de la Espancia de Triana y hay quien manda son los pasos, realmente. Son los pasos que mandan en la calle y de ellos hace que el cortejo avance más rápido, más lento. En el caso, por ejemplo, nuestro del Rosario, no, lo tenemos muy claro. Quien manda la cruz de guía y es el resto del cortejo y el paso el que tiene que adaptar su forma de andar al ritmo que marca la cruz de guía. En este caso particular, retomando antes de terminar con esto, el tema del recorrido, digamos que a nosotros, entre comillas, nos vino impuesto, ¿no?, por la historia que tiene sí mismo el Cristo de Aragón y Redentora. Primero el recorrido original, el primario, que era ir hasta las Madres Isabeles, para hacer una oración, una lectura del poemario que se hace en Poeta ante la Cruz, el acto más antiguo, más importante de nuestra cofradía, por delante del desfile penitenciario. Tuvo que ser suprimido, tuvimos que modificarlo debido a la ausencia de Madres Isabeles. Se quedaron, no me recuerdo el número, si 4 o 5 hermanas, y la orden decidió a reagruparlas con las madres que están enfrente del parking de Crespo Rascón, que nunca me acuerdo cómo se llama la orden que está allí. No me recuerdo. Creo que ahí está la oración nocturna. Creo que sí, en la ronda del Corpus. Del Corpus, sí. Entonces, claro, el convento se cerró. No había monjas. No podíamos ir hasta allí. No tenía sentido ir hasta allí si no estaban las Madres Isabeles. Entonces, ahí tuvimos que modificar nuestro recorrido. Eso, y sumado al hecho de que la vuelta siempre desde las Isabeles se hacía muy dura, uno, porque parábamos media hora y la gente de carga se queda fría. Ahí puedes tener un problema de una lesión. Ahí que había que reorganizar otra vez la procesión, porque empezábamos de cero, ahí todo el mundo estaba mezclado porque no te quieres perder el acto, ¿no? Y luego pasábamos por la zona de bordadores, que es una zona muy delicadita a partir de cierta hora, que ahí podríamos contar anécdotas de todo tipo, buenas y simpáticas, eso sí. Y claro, era como muy complicado esa zona. Entonces se decidió hacer ese recorrido actual que tenemos, ¿no?, llegar a la calle San Pablo, no entrar en la Plaza Mayor y dar la vuelta, ¿no?, hasta la calle Doctrinos y subir la calle Compañía. En cuanto al recorrido, ese fue el cambio, básicamente por esa razón. Además. Luego, aquí coincido tanto con Ángel como con Larry. Nosotros teníamos un problema y era que el Cristo de la Agonía Redentora, que el paso lo marca la agrupación que va detrás y el paso que quiere dar en función del ritmo que le marcan, nos frenaba el cortejo. Pero nos frenaba hasta el punto de que el Cristo yacente, que es mucho más pesado, que va a menos carga y siempre acaban peor, se iban comiendo a los nazarenos de delante. Y eso es un problema porque el director de procesión y las personas que están abre filas, cierra filas, abre filas, cierra, es un caos. Entonces hemos ido con el tiempo, pues bueno, hablando, como bien decíamos, con el jefe
hace de paso, en nuestro caso, hay que hacer 2 tipos de paso. El paso cuando toca una marcha a la agrupación, hay que ir despacio, disfrutarla, ¿no? Y una vez que acabe y volvemos a los tambores, paso largo. Porque no podemos ir tan despacio, reventamos al segundo paso en nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a ese ten con ten. Nosotros tenemos una particularidad y es que desde que salimos de la catedral no paramos hasta que el Cristo Yacente no está en la calle San Pablo, a la puerta del Hotel Castellanos. Entonces, ahí ya sabemos perfectamente que si el Cristo Yacente está a la puerta del Hotel Castellanos, el Cristo de la Agonía tiene que estar a la altura de la salida, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, a partir de ahí, los tiempos más o menos los calculas. Luego, los últimos años, solicitamos apagar las luces de la última fase de San Pablo. Entonces tenemos una hora de pasar por allí, porque a partir de cierta hora vuelven a encender las luces. Entonces sí o sí tenemos que pasar antes de esa hora por ahí. Sí, realmente el tema de los horarios, yo creo que además cuando he hablado con algunos cofrades, Sí. si yo sé exactamente a qué hora voy a pasar por cada uno de los sitios, y digo, ¿por qué no lo publicas? Pues realmente no, pero la mayor parte de las cofradías saben perfectamente si van retrasadas o no van retrasadas. Sí, no. Incluso yendo a paso normal sí, o no, se sabe. yendo tan milimétrico, sabes más o menos. Después de 2 o 3 años, de salir, tú sabes, dices, uy, este año voy más retrasado, menos retrasado. Es decir, que yo creo que eso, el propio tiempo, la propia experiencia de las salidas penitenciales te lo va dando. Lo que pasa que a lo mejor hace falta que, como empezó el Rosario, a ver si hay algunas se van animando poco a poco y poco a poco vayamos viendo publicadas en las revistas que publican los itinerarios, pues ese detallito. Yo como espectador de procesiones lo agradecería. Entiendo que tiene sus riesgos, pero bueno. Este año, creo que fue este año, pues si no recuerdo mal, la Junta de Semana Santa nos entregó a cada cofradía un dispositivo GPS que llevaba la crudería. Sí. Un poco para lo que tú dices, exactamente, ¿no? Intentar ayudar ese punto, porque como bien decíamos, también aquí influye mucho. Por ejemplo, el andar que tiene el Rosario no es el andar que tenemos nosotros en las cofradías. Porque cada cofradía tiene su propia personalidad. Nosotros, por mucho que queramos ir rápido, no vamos a ir tan rápido como van ellos. Y en la prueba, por ejemplo, lo hemos tenido este año, no sé si tú estabas, Garry, en la subida de los pasos, debido a una carrera popular que había, tuvimos que ir por el puente Enrique Esteban. Y por ahí hay vídeos, toda la gracia, que nos reímos todos porque hay que reírse, porque está bien hecho, las cosas como son. Nosotros vamos a paso largo, porque vamos a paso muy largo, y aún así estamos ahí con creo que es la carroza de Buena Muerte, si no me equivoco, adelanta, sí. Y estamos ahí como que nos adelantamos. No vamos en carrera, es que nosotros vamos a paso lo más rápido que podemos, pero es que ellos que van a otro paso porque cargan de otra manera, pueden ir más rápido. Claro, cada procesión, cada cofradía tiene su propia personalidad. Mucho más rápido que nosotros. Nosotros nos cuesta porque por muy largo que demos el paso, nunca vamos a ir tan rápido como puedan ir. Cada cofradía al final tiene que organizar en función de su personalidad, de sus posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, igualar es muy complicado. En estos casos, intentar hacer un criterio común es muy complicado. No. El criterio común en la organización para cada una de las cofradías. Lo único que tienes que tener en cuenta ahora, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Al final cada cofradía tiene un ritmo, tiene una forma de caminar el paso diferente y avanza unos metros o menos metros a la hora. Pero que al final esto es cuestión únicamente de saber cuánto puedo avanzar yo, tener claro cuál es tu ritmo al que tú puedes desarrollar en la calle de forma regular, y a partir de ahí marcar el horario de la cruz de guía del paso o de los pasos. Es decir, si para la cruz de guía, paran los pasos, así de sencillo. Yo tengo la cruz de guía en la calle San Pablo en el punto X, en el punto X de San Pablo parará el paso y en el punto X de otra calle estará el otro paso. Es así de sencillo, o sea, es que no hay más historia, es saber cuánto mide tu cortejo alargado y marcar el tiempo a la cruz de guía. Luego a partir de ahí el resto es muy sencillo. Lo único que yo quería añadir, por ejemplo, en el tema que has dicho de los horarios bien definidos y todo eso, nosotros hemos visto que si defines bien los tiempos, los metros y todo luego es mucho más fácil. Claro, pero muchísimo más. Eso está claro. Yo a Ángel le he enviado, me acuerdo el recorrido que en un julio. Aprobamos la junta que lo llevábamos a la junta a presentarlo y en julio se lo mandaba. Que en verano se trabaje y se piense en Semana Santa. Una cosa antes de cambiar de tema, y esto me parece muy importante, y es que la persona que tú tengas, y esto me parece importantísimo, la persona con la que tú confías, que va abriendo el cortejo, digamos, y va marcando el ritmo con los horarios que tú le estás pasando a él, con los puntos de parada, es imprescindible que esa persona sepa interpretarlos, cuidado. No solo es decir, yo te pongo, por ejemplo, vamos a ir, digamos, el Palacio de Orellana en la calle San Pablo, tengo que estar en Diputación y te marco, vamos a poner el ejemplo de 5 minutos. Yo cojo, me pongo a andar y llego en 1 minuto y medio, estoy para 3 minutos. Claro. Fatal.
Lo que le estoy pidiendo es que mantengas un ritmo, Sí. que hagas paradas pequeñitas, de a lo mejor de 15-20 segundos, que continúes, para que de esa forma el cortejo entero vaya siguiendo el ritmo. Sí, que no eres tú, es todo el cortejo Entonces, que viene tras ti. Al final realmente es eso, no solo hacer los horarios, sino que la persona encargada de ello sepa interpretarlos, que eso es muy importante. También la disposición del cortejo, porque por ejemplo en la Soledad los cirios antes eran 2 filas, una a cada lado, unas hileras, y los enseres y las insignias bailaban en el cortejo, adelante y para atrás. Ahora lo que nosotros hemos hecho es introducir los cirios al medio, a las parejas van en medio y de ahí ya no se te mueve, o sea, por mucho que tú quieras, el cortejo va como tiene que ir, no va para adelante y para atrás, que es verdad que el acordeón se puede hacer igual, pero Sí. ya te lo hace, por ejemplo, un diputado de tramo, un hermano de ceremonia, que es el que te reduce o te amplía, no la propia procesión, que a veces la Soledad yo he llegado a vivir, es verdad que antes salía muchísima más gente, pero está la cruz de guía casi en dominicos y está saliendo la Soledad. Abajo de Palominos ver la cruz de guía y la Soledad saliendo. Bueno, vamos terminando, que ya tenemos tiempo, y yo quiero, para hacer un resumen generalizado, una cuestión interesante. La cuestión es la siguiente: una procesión que está bien organizada a lo largo de varios años, ¿ejerce de alguna manera influencia en el resto de procesiones? Es decir, si hay una procesión bien organizada, ¿es posible que al cabo de unos años haya 2 y al cabo de unos años haya 3? ¿Creéis que hay un efecto contagio, una influencia positiva en ese aspecto? Sí, porque al final esto mucha gente lo interpreta como una competición. El hecho de decir, porque yo llego y tú no. No. Hablamos de bien organizada. Exacto. Entonces, bien al final, ¿qué organizada. hacemos? No nos copiamos, sino nos fijamos en lo bueno que tiene cada cofradía, ¿no? Y nos alimentamos de ello. Al final, lo que yo pueda tener bueno, que ellos puedan utilizar, o ellos tengan algo bueno que yo pueda utilizar, está bien. Es decir, siempre hay que ir a mejorar. Es complicado, pero siempre hay que ir a mejorar. Entonces, si por ejemplo hay algo de Rosario o de la Soledad que vemos, oye, pues a ellos les funciona. Y adaptado a tu cofradía. Exacto, luego hay que traerlo a nuestra cofradía y decir, ¿cómo lo podemos hacer? Para que siga siendo nuestro, pero mejorado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y hay que fijarse siempre en todos los detalles, no para criticar, sino para aprender y para avanzar hacia adelante. Es muy importante. Es que la crítica, si es una crítica productiva, una crítica es muy buena. Exacto. Entonces, al final, lo que quizás sea importante en esta pregunta que tú has hecho es: ¿soy inconformista? ¿Estoy bien como estoy porque llevo 50 años siendo lo mismo, me va bien? ¿O quiero mejorar porque veo que hay cosas que no me están funcionando? ¿O hay cosas que pueden ser susceptibles de mejora? Si esa cofradía llega a ese punto digamos, de ruptura, en el sentido de decir, yo quiero cambiar cosas, porque veo que esto no me funciona. Cuando una cofradía tiene sentido crítico de decir, yo quiero mejorar, entonces ahí sí tiene sentido lo que tú estás preguntando. Es decir, hay cofradías que pueden ejercer una influencia positiva, Claro. pero cuidado, que esto, y creo que antes lo hemos estado comentando, o sea, tiene que ser influencia, no una copia. Exacto. Adaptarlo. ¿Vale? O sea, Por eso la pregunta habla eso es de importantísimo. influencia. Claro, no, pero es que de influencia a una copia se pasa en cuestión de nada. Tú tienes que intentar coger esa idea Y adaptarlo. y adaptarla a tus posibilidades y a tu cofradía. Y a la forma de Así de entender sencillo. el desfile procesional. Claro, porque no es lo mismo el desfile del yacente que el desfile de la Soledad. Que Y aquí hemos desfile. estado viendo diferencias en muchos aspectos. Claro. Sí, claro. Eso es importantísimo, no perder nunca la esencia de lo que eres, la personalidad tuya. Tú puedes mejorar algunas cosas, pero de alguna forma no cambiar tu personalidad, porque si no, estás perdido. Es que pierdes el sentido de la cofradía. Lógicamente. Yo creo que a nivel de las juntas de gobierno es verdad que ahora, bueno, pues es verdad que cuesta mucho sacar gente que se comprometa en las juntas de gobierno, porque estamos viendo que las juntas directivas cada vez cuesta más tener una persona del callo durante todo el año, porque es muy fácil llegar a la procesión, a los cultos y hasta ahí tener llegamos. todo preparado. Y tener todo preparado, pero las juntas... Ahí luego yo hago Y nosotros, por ejemplo, desde el primer momento que conformamos la candidatura, sabíamos, por ejemplo, yo en mi faceta de coordinador general, pues bueno, yo sabía que estoy aprendiendo todavía, que esto no es llegar y besar el santo, sino que hay que aprender. En todas las facetas lo que hemos hecho es tener a alguien externo que sepa de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en la dirección artística está Óscar. Por ejemplo, con Ángel nos hemos ayudado para los recorridos. Entonces lo que estamos haciendo que todo eso, al fin y al cabo, se conjugue bien y lleguemos a una procesión que tenga su cosa en la calle, su idiosincrasia, porque por ejemplo, la Soledad
salía a la calle, pero teníamos cosas de enseres que yo no concebía que tuvieran que estar en esta procesión. Entonces hay que mirar el fondo de lo que tenemos. Óscar, por ejemplo, nos ha insistido muchísimo que la figura de Mariano Benlliure, cuando llegó aquí a la Hermandad de la Soledad con esta nueva imagen, lo que buscaba la Hermandad es la excelencia. Deberíamos preguntarnos si de verdad estamos metiendo la excelencia en la calle, porque yo a día de hoy tengo mis dudas. No quiero decir que esté bien o que esté mal, pero esa excelencia que marcaba Mariano Benlliure, ¿la estamos teniendo? Claro, eso es una reflexión interna de la cofradía. ¿Qué querías apuntar? Lo que hablabas tú, ¿no? De que hablábamos ahora de lo difícil que es encontrar a alguien, ¿no? que te acompañe y hilarlo un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Decir, oye, en verano también trabajas así, ¿sí? O sea, las cofradías no es un mes antes de Semana Santa y un mes después y chimpún. No, las cofradías tienen un trabajo muy duro que no se ve, que las juntas de gobierno lo llevamos, no vamos a decir que es secreto porque no es secreto, porque es público, pero que hay gente que no sabe lo que hacemos porque tampoco se interesa por ello. Ah, pero que os habéis juntado en el mes de junio, habéis tenido una junta de gobierno para... Sí, claro que sí. Y enlazando con lo que decía Alito, es que si quieres hacer cofradía, si quieres hacer hermandad, tienes que realizar actividades. Claro. Ya no digo en pleno agosto, pero extenderlas en toda la época del año, de muy diversas, algunas incluso de carácter lúdico. Sí, claro. Es que al final lo que tienes que hacer son las convivencias, llámalo como quieras. Una paellada, juntarnos para jugar una partida al tute. Vámonos como nosotros hemos hecho en nuestra cofradía, la peregrinación hasta el Cristo de Cabrera, estamos en la misa y luego hacemos una comida allí. Porque a lo largo del año hay tiempo para todo. Pero a lo largo del año es un avance muy grande de las hermandades, porque antes era domingo de resurrección, siguiente semana yo veía a todo el mundo, bajábamos a la catedral, guardábamos los pasos y no se volvía a ver a nadie. Yo sigo diciendo que uno de los problemas que tiene la Semana Santa aquí en Salamanca, y espero que vaya cambiando, y creo que va cambiando poco a poco como apuntas, es que el síndrome del domingo de Pascua es terrorífico. Es decir, cuando acaba uno, que cierran las puertas de la Veracruz a eso de las 3 de la tarde el domingo de resurrección, hay un bajón. Y hombre, es lógico que esa semana ha sido muy dura, y el domingo y el lunes, pero inmediatamente después tienes que ya estar primero pensando y luego trabajando. Fíjate que yo hablo desde mi perspectiva personal en Rosario. Nosotros cuando terminamos, yo siempre luego hago una reunión con los diputados de tramo, con los fiscales, valoramos todo lo que se ha desarrollado, qué ha podido fallar, en qué se puede mejorar, que eso es imprescindible. Una evaluación. Una evaluación. Sí. Y yo, como digo, yo suelo dejar con un par de meses, 3 meses como máximo, en el que desconectamos un poco de todo, ¿no? Pero te puedo decir, Rubén, que yo también hablo mucho con él, que yo a partir del mes de julio-agosto ya estoy empezando a pensar ya en qué hacer de cara al próximo año para ir mejorando en tema de tiempos, en tema de ritmos, en tema de relevos cuando hablo con el capataz, cómo organizar dentro de la procesión en dominicos para que pueda mejorar este aspecto que ha podido fallar este año. O sea, que al final no es llegar 2 semanas antes y ya está, no, esto ya un trabajo de 4, 5, 6 meses. Sí, así es la cosa. Y a veces desagradecido. Totalmente. Puede ser desagradecido en el entorno, pero yo creo que la gente que sabe valora por la dificultad que tiene. La gente que conoce un poco el mundo... Yo creo que no lo saben. No, porque yo que hay gente, y te lo digo de verdad, porque me ha pasado, en el caso mío... Esto que has estado hacer los horarios, nada, un rato, ¿no? Hora y media. Pero ¿qué te acabo de decir yo? Digo, estos son horas, meses y reuniones. Es que hay mucha gente que se piensa que esto es que te presentas un día y dices, mira, pues aquí pongo las 21:54, aquí pongo las 22 no sé qué. Y en el caso mío, por ejemplo, personalmente, yo creo que lo sabéis, son prácticamente 12 horas para hacer los horarios, 12 horas. Me lo creo. Yo tengo este año, cuando nosotros pues tuvimos que suspender la procesión, me acuerdo que Ángel me envió por la noche un mensaje y también estuve hablando con vosotros allí en la procesión, y yo, por ejemplo, tenía el dolor de, joder, llevamos todo un año trabajando y no vamos a salir a la calle, pero bueno, tenía por dentro, es decir, la satisfacción del deber cumplido, de decir, hemos llegado hasta aquí, no hemos podido hacerlo, pero es que llevamos trabajando. Yo creo que afecta más cuando vas solo, te dedicas a una noche, que voy a la procesión y no te vuelvo a ver. Si ese día no salgo, me duele más. Pero cuando has trabajado durante todo el año, que has estado preparando, dices, bueno, mira, no he salido,
pero he llegado hasta aquí de la mejor manera posible. Exacto, te da tiempo a hacer todo lo que tenías que hacer, todo lo que tenías que preparar, luego no podía salir, una pena, ¿no? Pero, sí, pero hemos cumplido, ¿no? Y lo tenían todo preparado hasta nosotros teníamos ahí una satisfacción de decir, mira, no lo hemos conseguido, el tiempo no nos ha acompañado, pero bueno, hemos llegado de una forma digna, porque yo creo que los cambios que hemos tenido que hacer este año, que eran considerables, pues bueno, pues funcionaban. Damos por finalizado aquí el primer podcast. Es un experimento, una prueba que tendremos más oportunidades. Muchas gracias, Ángel, a Julián y a Rubén. Y ya digo, os emplazamos para nuevas ocasiones porque tenemos un listado de temas. Y a lo mejor en verano os llamamos, porque lo que pretendemos con este proyecto es que después de Semana Santa seguir emitiendo pequeñas píldoras de temas cofrades para que se siga manteniendo la llama viva. Muchas gracias y emplazamos para el próximo.